Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues el país ha estado asistiendo en estos días y nosotros hemos estado sirviendo en ocasiones informaciones privilegiadas sobre el afer de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Están saliendo cosas y anoche supe que hay otras muchas por salir todavía, incluso algunos videos, algunas cuestiones ya recogidas, documentadas, que uno no sabe para... Conversaciones de WhatsApp. Conversaciones de WhatsApp, ya eso un poco se conoce. Yo he dicho que tengo en mi poder algunas conversaciones de esas. Hay videos que están en manos de algunos abogados en las conversaciones que parecen rutinarias entre la autoridad y los subordinados, haciendo insinuaciones o planteando cosas concretas. La Cámara, una comisión de la Cámara de Diputados ha decidido convocar a los miembros del Pleno. Yo no sé para qué sirve, porque, óigame, uno a veces uno se pone más bruto, porque frente a lo que está ocurriendo, que es una cuestión de denuncia formal, porque yo presenté el domingo y ayer presentamos una de las documentaciones, esta que presentamos el domingo de ayer, firmada por dos empleadas del Departamento Jurídico de la Cámara de Cuentas, donde ellas contaban de manera clara a una de las miembros titulares de la Cámara de Cuentas de los que estaban siendo víctimas. O sea, después de eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que nos hagamos de cuenta que eso no pasó, que eso no se dio, que usted no tiene un superior que la acosa laboral y sexualmente. Yo de verdad que hay cosas que a veces... La política lo puede todo. Y si hay un interés político, como aparentemente lo hay, ese tipo de cosas puede dejarse pasar y esas damas pueden sentirse obligadas a presentar renuncia, o probablemente las parejas de esas damas un buen día vaya y se presenten a la Cámara de Cuentas y se produzca una desgracia allí. O sea, todo ese tipo de cosas puede evitarse si nos ceñimos a la ley. Yo no sé, porque de verdad que no tengo informaciones mayores sobre cómo ha ido evolucionando esto, si estas damas pudieran entonces ir a la justicia ordinaria, han ido a una instancia que es el Congreso, donde entienden que puede llevarse a cabo el proceso, el juicio político para que esto termine y liberar a la Cámara de las autoridades que hoy están o estarían cometiendo ese tipo de delito, que eso es un delito. Yo le dije a usted hace más de un año, lo dije aquí públicamente. Yo creo que Freddy me dijo, ¿cómo va a ser? Que esa Cámara de Cuentas iba a acabar peor que las que sucedieron. Yo creo que el de San Juan es usted, no yo. No, usted... Te lo adivino. Algo se me puede pegar a mí de usted, pero el brujo de verdad que es usted. Y era porque desde entonces yo venía recibiendo informaciones, no solamente ya venía una conducta de este caballero que era... rayaba en lo ilegal y en lo violatorio de la institucionalidad, cuando él no entendió nunca que la Cámara de Cuentas es un órgano suprapoder, un órgano constitucional que no está sometido a los vaivenes de ninguna institución. Y él se fue a floretear por ética, por Ministerio Público, que sé yo, cuántas cosas, ponerse al servicio de la Cámara de Cuentas los intereses de esas instituciones. Pero después comencé también a recibir información sobre actitudes de ese caballero que rayaban también en la con cuidado, digamos, la idea de que el poder le puede permitir muchas cosas, sobre todo en el manejo con el entorno femenino. Entonces, luego, cuando esto estalla, porque esta carta que Dani leyó ayer, y por eso iba a hacer la observación cuando la leía, diga, la fecha del 13 de diciembre del 2021. Estamos hablando de un proceso que lleva más de un año, o casi un año. Esa denuncia se produjo formalmente. Ya venía, había una situación, fíjese que había una semana antes, dice el día 4, le ponen fecha, y fue unos acontecimientos que se produjeron ese día que también se conocen. La primera actitud de la magistrada que recibe esa comunicación, que es la secretaria del Pleno, es de decirle a esas damas, queréllense. Y la información que tengo, estoy pendiente de que me la confirmen, no puedo afirmarlo plenamente, pero me llegó la información de que la primera actitud que esas damas asumen es la denuncia en la Fiscalía del Distrito. Sí. Y van juntas.
y van juntas antes de que terminara el año 2021. Esa denuncia se queda allí. Tengo entendido que lo que se hizo fue, también pendiente de verificación, porque una persona me dio la información, me dice, es que lo lógico, no tengo la información, una persona me decía, lo lógico es que la fiscalía del distrito, por el rango constitucional de la persona, la tramita a la Procuraduría. Porque esa persona tiene una jurisdicción especial para ser conocida sus casos. Pero no le consta a la persona que eso sí será así. Pero sí, las damas, 3 miembros de la Cámara de Cuentas, que ante el ver la inacción y la actitud de los varones, porque el otro varón también aparentemente apoyó a este caballero, en la Cámara de Cuentas, de que no solamente no cedían o admitían o daban un paso atrás, sino que se continuaban manifestando y continuaba el ruido llegando, esas damas, también con más información y de alguna forma viendo actitudes misógenas, para decirlo de esta forma, en el manejo interno, de las cuales ellas mismas fueron víctimas, no solamente fueron ante los presidentes de las cámaras, y ya eso uno lo admitió. Fue Alfredo Pacheco cuando Dani le preguntó aquí directamente, la última vez que estuvo por aquí, él redujo el tema, pero con habilidad tuvo que admitir que sí, que él la recibió. También Eduardo Estrella la recibió. Y ambos, sobre todo Eduardo, lo que habló fue de reuniones familiares, de juntar a la familia, una cena, un almuerzo, y ver cómo se arreglaba la cosa en paz. Y en el caso de Pacheco se amenazó no, se observó de que si ese proceso iniciaba, pudieran irse todo el mundo. Y no solamente podían irse los 2 o el 1 que tenía la denuncia, sino todos, los 5. Y una propia, creo que fue la señora Tomasina, que es la secretaria, creo que ese es su nombre, Mackenzie, le dijo, pero ¿por qué? Si yo no he hecho nada. Yo no tengo ninguna denuncia en mi contra, ¿por qué tengo yo que pagar consecuencias de las actuaciones de otros? Pero tengo entendido que esas damas, por lo menos 2 de ellas, creo también que las 3, pero tengo confirmación de 2, visitaron más de un despacho en Procuraduría General de la República. Y en uno de ellos le dijeron que mantuvieran eso con calma, que eso no se supiera, porque eso podía afectar los casos que están sostenidos en las investigaciones especiales. Directamente se le pidió eso. Y en gran medida esa es la razón por la cual ese caso duró 6 meses sin conocerse. Porque esa reunión en Procuraduría se produjo no tan reciente como la de los presidentes de Cámara. Se produjo por abril o marzo de este año. Y se produjo, y en esas circunstancias fue que se dio esto. Ahora, las actitudes siguieron, ya se traspasó a lo personal y en el manejo incluso de la dinámica interna en la Cámara de Cuentas. Y entonces ya esto ha ido subiendo el tono y ya se ha hecho público. Ya los sinvergüenzas que de los medios de comunicación al servicio de este tipo de actuaciones, básicamente gente que sirve de caja de resonancia para la Procuraduría y su filtración y sus casos mediáticos, que ha intentado desacreditar a estas damas, que ha intentado revictimizar a las mujeres que responsablemente arriesgaron su empleo denunciando a una persona que les acosaba, que intentaba utilizar el poder del cual se prevalece en un momento determinado para hacer avances con ellas. Esa gente que tuvo esa valentía se ha intentado denigrar de sectores que han pretendido señalar esto como una actitud política que busca esconder supuestamente casos o afectar a la Cámara de Cuentas. La gente se ha prestado a eso. Instituciones como Participación Ciudadana se han prestado a eso. Y quiero saber dónde van a meter la cabeza cuando se produzca esa citación de la Cámara de Diputados. Porque ahí va a ser público. O sea, ahora se conoce solamente una cartita. Eso es mucho más de ahí lo que está pasando ahí dentro. Entonces, cuando esas damas, sobre todo, y cuando aparezcan 2 o 3 diputados dispuestos a hacer la pregunta correcta a los que están señalados y a ser inquisitivos en su investigación, ir al fondo del caso, eso no va a haber forma de taparlo. Nosotros no vamos a meter la cabeza la gente que se ha pasado
intentando encubrir, porque eso no es otra forma de llamarlo, encubrir un delito, porque es un delito, las cosas que están denunciando ahí. Entonces, yo reitero, esta gente derechito va, sobre todo quienes encabezan eso, o quien encabeza eso, va derechito a acabar, peor que todos los anteriores juntos. Y eso como consecuencia de que se dejó, porque si el asunto se resuelve hace un año y se para hace un año, tal vez no hubiese el acumulo de cosas que han seguido pasando. Porque después que él vio la primera denuncia se enteró, ahí fue que aceleró, ahí fue que se puso peor. Como no pasó nada y él sintió que podía manejarlo, entonces las cosas se fueron empeorando y llegamos donde estamos. La sociedad, óigame bien, se va a espantar, de verdad. Si la mitad de las cosas que a uno le llegan, yo no lo acredito todo, ¿verdad? La mitad de las cosas que a uno le llegan son ciertas. Sí, yo pienso que... Ayer se publicó en las redes, las fotos de las dos empleadas, colaboradoras de la institución que enviaron la comunicación, la carta, a la miembro Tomasina, donde ella hablan, ¿no?, del acoso. Entonces ayer algunos medios, cosa que no encuentro correcta, publicaron las fotos y el sueldo que reciben en la Cámara de Cuentas. Y decía la información, la noticia, que bueno, que ellas estaban en la institución y que seguían cobrando. Si hay un punto que hacen énfasis los que siempre, y lo saben los que están en gestión humana de las instituciones públicas y privadas también, pero sobre todo en las instituciones públicas, es el énfasis que se hace en denunciar el acoso partiendo de la protección que debe recibir la víctima. O sea, que usted no entienda que porque denuncia, a usted se le va a cancelar de su puesto de trabajo. O sea, lo primero que le dicen muchas veces se queda en teoría, porque efectivamente cuando se denuncia el acoso, y por eso muchas prefieren quedarse calladas, lo primero que hacen es destituirla de sus funciones. Entonces, muchas de las informaciones ayer, sobre todo en redes sociales, pero bueno, ellas denunciaron, pero siguen cobrando, ellas están en nómina todavía. O sea, ¿y qué usted quiere? ¿Que denunciara y que automáticamente fuera cancelada de su puesto de trabajo? ¿Cuál es la seguridad que siente una empleada o una colaboradora? O puede pasar, sucede con hombres también, quizás en menor medida, pero también hay hombres que son acosados. Pero bueno, el caso que nos incumbe son dos colaboradoras, dos mujeres. Entonces se publicaba ayer las fotos de ellas, o sea, con el daño que eso representa para la imagen de esas personas, de esas mujeres, y se publicaba el sueldo que reciben. Bueno, ellas denunciaron, pero ellas están recibiendo su sueldo. ¿Cuál es o sea, en qué aporta esto? Y me refiero a un medio, de hecho, dirigido por una mujer. Cuando se publican estas fotos, o sea, ¿qué es lo que se busca? Además de generar el morbo, ¿no?, y de llamar la atención de las personas que están en redes sociales. ¿Qué se busca además de eso? O sea, no lo encuentro correcto. Insisto en que debe investigarse todas las denuncias que hay allí. No es solo acoso laboral, porque una invitación a algo que no sea de trabajo no es acoso sexual. O sea, cuando ya se va a la parte íntima de la persona, o sea, usted no tiene que invitar a nadie a tomarse un vino, ni a un restaurante, ni a nada que no tenga relación con el aspecto laboral, o sea, de su institución, y mucho menos si es fuera de allí. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Investigar, no tratar de desmeritar a estas tres miembros de la Cámara de Cuentas, que en principio eran dos, que estaban unidas en este proceso y luego se agregó la tercera. O sea, para apoyarlas en toda esta situación que está pasando a lo interno de la Cámara de Cuentas, sin duda, los miembros de la Comisión de Legisladores que eligieron a estos miembros de la Cámara de Cuentas, sobre todo a su presidente, al señor Janel, se están dando hoy en la cabeza porque entienden que no fue la mejor elección que hicieron para la presidencia de la institución. Pero bueno, las demás no tienen que pagar por el mal comportamiento de uno o de dos de sus miembros.
Ellas no tienen por qué pagar si no han hecho absolutamente nada malo, sino lo que han hecho es salir a denunciar lo que está sucediendo allí. Mientras más hermetismo y más secretismo hay desde la institución, peor se pone la situación. Yo pienso que ahí está un punto clave en todo esto. Para comenzar, yo pienso que es insalvable la situación en la Cámara de Cuentas. Y estoy convencido por informaciones que también uno tiene de que cuando una frase que dijo Dani, estoy 200% de acuerdo. Cuando se conozcan las cosas que han ocurrido y los motivos que han llevado a muchas de estas situaciones, probablemente no tenga ninguna acción que desbaratar eso, por usar un término muy popular. Y voy al detalle particular. Ahí hay situaciones que han ocurrido que verlos así rápidamente, como que uno no les da cuando ve el comportamiento de las personas y eso. Sin embargo, debo aclarar algo antes de lo que voy a precisar. Cuando uno ocupa una función de esta naturaleza, sobre todo de la Cámara de Cuentas, cualquiera de los 5, hay gestos, acciones, movimientos, palabras que no las pueden hacer por interpretación, por interés o por lo que fuese. Y evidentemente la carta que se ha presentado, que está desde diciembre, esa carta dice mucho porque yo observo una situación muy particular. Las 2 jóvenes son abogadas, saben lo que hicieron. Y me llamó la atención que la firmaron y pusieron su cédula. No fue que firmó otro, ambas, puño y letra, y pusieron su cédula. Ahora, es interesante ver qué está ocurriendo en esta semana y después que se ha destapado esto. Y a mí me llama la atención que la carta se guardó un tiempo. Eso ha habido explicación por qué, pero hay muchas razones de entregárselo a la secretaria, que es a quien le corresponde. El Pleno conoció esto un tiempo después. Y se han dado una serie de situaciones internas que son verdaderamente escandalosas, que separan un poco del acoso laboral. En ningún momento yo puedo pensar que el acoso laboral se puede ya tapar. Eso hay que develarlo. Y si hay pruebas, eso tiene sus consecuencias, inclusive de otra índole que no es simplemente la parte administrativa. Pero yo pienso que el presidente de la institución debe hablar. Yo pienso que el otro miembro de la institución debe hablar. Y voy a hacer una observación que tengo ya completa información de la visita a la Cámara, al Senado de la República, que la reunión fue de manera conjunta con los 2, no fue separado. Y ahí hubo un ambiente que no es el que porque ¿qué se ha develado de eso? Que los 2 miembros, tanto el presidente Pacheco como el presidente del Senado, lo que le quisieron echar paño con pata. Yo tengo entendido que eso no fue así. ¿Y por qué no fue así? Porque tiene que ver mucho con el curso de esa reunión. Ha salido a relucir que le dijeron que los pueden irse todos. Bueno, tú puedes decir una frase. Yo estoy convencido que si hacen el juicio político, que para mí ya es inminente, no creo que se quede esa Cámara de Cuentas. ¿Por qué? Porque ese juicio va a traer otras situaciones, incluyendo la divulgación, y esto no es en defensa de nadie, ni mucho menos, sino las causas. Porque, insisto. ¿La causa de qué? De presión, de administración, de nombramiento y de muchas situaciones que hay ahí, que yo, por no tenerlo en la mano... que ya eso tiene un curso judicial. No, pero es que ellas ya habían denunciado antes. Sí, pero un segundo. Ellas 3, que ese señor se maneja como un emperador ahí adentro. Sí, pero un segundo. Ese señor, que es el presidente, tiene que demostrar cómo ocurrieron las cosas. Y para mí es su gran error quedarse callado. Porque a veces también la edad ayuda para tú sentarte en algunos cargos. Que en ese caso el presidente Janel se encerró y tiene eso. Ahora, primero, acoso laboral. Si hay pruebas de eso, eso es insalvable. Ya las jóvenes presentaron una carta. ¿Y qué pasaría si una de las jóvenes viene y habla y dice, da una versión de cómo ocurrieron los hechos? Eso es interesante. Eso yo no lo sé, pero eso podría ser un elemento sobre la mesa. Segundo, sentarse y hablar y explicar. Y hay una de las 3 miembros de la Cámara, de las damas que fueron allá,
que es una pieza también interesante, vital. Al final yo creo que los 5 pueden dar explicaciones que tú puedas ir cotejando esto y aquello. Porque hasta ahora todo está centrado en el tema que es indefendible, el tema de acoso laboral. Pero yo creo que ya es justo que se ponga en contexto todo lo que ha ocurrido. Invito ya los 5 que se defiendan, porque lo que comienza a salir y se comienza a ampliar y a especular es mucho más grande de lo que se está citando. Y creo que esto va más allá del acoso laboral, lo cual, por cuarta vez digo, de ser así, de haber WhatsApp, de ver todo esto, como todo eso se está, porque lo más importante es la carta. Y ahora las damas, yo creo que tienen un papel fundamental, porque son abogadas y son la clave de todo esto. Eso es irresistible, o sea, para nadie. O sea, si eso ocurrió como tal dicen las damas, obviamente no debe ser solo una carta, debe haber una serie de motivos que por lo que he escuchado hay un poco de eso hace mucho tiempo. Don Luis, comparto con usted el asunto de que creo que la crisis en la Cámara de Cuentas ya llegó a un punto de insalvable. Y ojalá que los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado puedan entender la gravedad del caso a partir de que actúen rápido, porque mientras más días pasan sin resolverse la situación, más se agrava. Pero además, esa institución está paralizada, porque si no se ponen de acuerdo las 3 damas o los 2 señores que constituyen el pleno, ahí no se está trabajando. Ningún expediente se puede plantear en una mesa donde hay 5 gente que no se quieren bien. Entonces, el ingeniero Estrella y el licenciado Pacheco, que entiendan eso y comiencen a resolver eso, pero con celeridad. Mire, Freddy, Sí. Esa observación que usted ha hecho es sumamente interesante y estamos deteniendo la Cámara de Cuentas frente a una gran necesidad de hacer auditorías a instituciones públicas, incluso una presión o una necesidad del Ejecutivo que necesita de que se hagan auditorías a algunas dependencias del Estado para varias cosas, incluso hasta para saber cómo se han utilizado los recursos. Eso es una necesidad de parte del gobierno, es una necesidad de parte del Ministerio Público que quiere soportar o debe soportar, como debe ser, en auditorías de la Cámara de Cuentas, que es el máximo órgano de control sobre los fondos públicos, sobre los recursos del Estado, y no es posible trabajar en ese ambiente. Ahora, ¿por qué las damas publican la carta? Porque aquí hay confusión. No se trata solo de 2 miembros de 5 inicialmente que están denunciando acoso, que no es acoso laboral, es acoso laboral y acoso sexual. Esa parte no se puede quedar y eso ya la parte de acoso sexual está documentada. O sea, ¿por qué se hace público el documento de 2 empleadas del departamento jurídico que no son las 2 miembros de los 5 miembros del Pleno que han salido inicialmente? Es que son empleados distintos. Unos son empleados subalternos denunciando acoso y otros son empleados iguales que el presidente, porque todos son miembros titulares designados por el Congreso, por el Senado de la República, miembros de la Cámara de Cuentas, en condiciones iguales. A usted lo han hecho presidente, a mí me han hecho secretaria, a fulano lo han hecho vicepresidente, en fin. Pero son todos miembros, los 5 son miembros. La denuncia no es solo con 2 o con 3 de los miembros de la Cámara de Cuentas, es que las denuncias son con empleados subalternos de la Cámara de Cuentas que están denunciando también acoso laboral y acoso sexual. Mire, cuando esto salga, ustedes verán un video, una expresión de alguien del servicio que le lleva al jefe: señor, ¿usted quiere café? No, yo lo que quiero es tal cosa. Por un jefe. Ay, por un jefe. Yo lo que quiero es tal cosa. Entonces, creo que el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado de la República, estoy hablando de Alfredo Pacheco Soria, estoy hablando de don Eduardo Estrella, son responsables a partir de este momento de lo que ocurra ahí. ¿Y el Ministerio Público, Dani? Porque hay cosas que son de orden público. Pero el procedimiento que le corresponde, el procedimiento que le corresponde llevado a la Fiscalía.
el procedimiento que le corresponde al Congreso de la República no es estar zarandeando la manera en que esto se está llevando. Hay un procedimiento y ellos conocen el procedimiento y de acuerdo a lo que establece la propia ley que crea la Cámara de Cuentas. Creo que el Ministerio Público también es responsable, la Procuradora General de la República, el Departamento de Prevención, el Departamento de Persecución, el Departamento de Prevención a la Corrupción, también el que dirige Jenny Berenice Reynoso, doña Miriam Germán Brito, Procuradora General, y el señor Wilson Camacho, son responsables de lo que ocurra ahí a partir de hoy y deben cargar ellos con las consecuencias de lo que pueda darse a partir de hoy. Como dice Freddy, ahí no se trabaja, no se puede trabajar, pero ahí puede darse una desgracia personal porque esas damas se sienten vulnerables, sus derechos le han sido desconocidos, han agotado la ruta que la ley le manda y ni siquiera así se le ha puesto atención. Entonces, eso en una sociedad organizada, en una sociedad donde se respeten los derechos de los ciudadanos, eso no puede ocurrir. Y está pasando en la República Dominicana con gente que conoce la ley. Eduardo Estrella conoce la ley, doña Miriam Germán conoce la ley, Jenny Berenice conoce la ley, Alfredo Pacheco conoce la ley, Wilson Camacho son abogados. Entonces, eso no puede ocurrir. Y yo te digo algo para terminar el tema por hoy. No estoy de acuerdo que todo el mundo se le juzgue con la misma vara. No estoy de acuerdo con eso. Esas experiencias son negativas. Lo hicimos una vez. Llegáramos 9 personas por un conflicto entre 2, una Cámara de Cuentas, y nos llamamos a los 9, afectando la reputación de 9 personas. El que la haga es que tiene que pagar un juicio político. Claro, Quien no claro. tenga hecho nada, no tiene por qué ser sometido a un juicio político. Para que estemos claros en eso. Sí. Eso es así. Por eso es que yo digo, yo termino con esta parte ahí. Por eso es que yo digo que hasta ahora quienes han hablado son 2 jóvenes. Hablado no escribieron. Nadie, no ha hablado nadie. Hasta ahora nadie ha dicho nada porque lo mejor para mí fue el de la visita al Congreso. Y ahí después se terminó un ambiente de juntarse, un cumpleaños. Tengo entendido, todas esas cosas pasaron ahí. Y dentro de ese ambiente que surge las recomendaciones de los presidentes. Entonces yo creo que los presidentes deben hablar. El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Yo creo que debe hablar el presidente Janel. ¿Pero hablar qué? Explicar muchas de las situaciones que se han dado. puede hablar Que de eso. vaya. Pero eso es lo que estoy hablando. Si hay algo... Perdón. Si hay algo que se debe reconocer en este proceso, Luisinho, discúlpame, es que todo el mundo, incluyendo las víctimas, se han manejado dentro de los canales institucionales. Sí. No han sido hacer escándalo, no han venido aquí en un medio de comunicación ni en ningún otro a dar una primicia y publicar cosas. Las mismas miembros de la Cámara de Cuentas que han encabezado las denuncias han actuado con respeto a la institucionalidad. Y lo están haciendo ahora. Que lo haga el Congreso también. O sea, ellos no están para celebrar cumpleaños. Va a haber una investigación. Y lo que tiene que hablar esa gente es en las comisiones. Es ahí. Que sigan el ejemplo de institucionalidad y que hagan la investigación del lugar. Y el señor Janel tiene cosas que explicar, que se lo explique a la comisión. Que no busque un programita amigo del Ministerio Público para ir a él a que le pichen ancho y él acabar con la reputación de los otros. No, que vaya allá a explicar. Ahí es que tiene que explicar él. Miren, compañeros, ayer a la presidencia de la República, el presidente convocó